En esta segunda parte, repasaremos la historia del rombo en España desde el año 1970 hasta finales de los 80, y veremos las etapas más importantes de la marca, dejando para una tercera parte su desarrollo en la última década hasta la llegada del año 2000. Como parte de su discurso de comienzos de 1970, el presidente de Fasa Renault anunció su intención de aumentar la capacidad de la fábrica hasta los 1000 coches diarios. El esfuerzo sería importante durante toda la década, pero sentaba las bases de un futuro brillante para la compañía, sobre todo si tenemos en cuenta las crecientes exportaciones que se iban permitiendo. Para este ambicioso crecimiento de la producción, se aprobó un aumento del capital social, que creció hasta los 2.000 millones de pesetas. El discurso finalizó con el anuncio de una nueva factoría, aunque no se especificaba bien la fecha de puesta en marcha. Esta nueva factoría serviría para fabricar el futuro Renault 5, aunque debido a ciertos retrasos este llegase al final en noviembre de 1972. La llegada del Renault 5 suponía sentar las bases en un segmento muy importante del mercado en el que hasta ahora no había estado presente. Recordemos que el Renault 4 era un modelo atípico dirigido a un público específico, que al final acababa en varios tipos de usuarios ante la inexistencia de otros modelos de nicho. SEAT y Renault habían iniciado sus caminos casi a la vez, y aunque el protagonismo nacional se lo llevó SEAT, es indudable que cuando fueron llegando nuevas marcas como Citroën, Barreiros o Audi, los segmentos alto y bajo del mercado no afectaron a la firma de Barcelona. Ni el Dodge Dart por la parte alta quitó ventas al SEAT 1500, ni la llegada del Simca 1000 quitó ventas al 850 de SEAT, e incluso al 600 por la parte baja, ya que el modelo de Villaverde se dirigía a un público más selecto. Sea como sea, el Renault 5 se presentó casi a la par que su principal competidor, el SEAT 127. El público exige el mayor espacio posible con las más ajustadas dimensiones exteriores, seguridad y prestaciones, economía de consumo y capacidad. El SEAT 127 responde plenamente a estas exigencias. El SEAT 127 desarrolla el sistema de todo delante, con motor delantero montado transversalmente. Doble circuito de frenos, de disco en las ruedas anteriores y de tambor en las posteriores. Ambos suponían la popularización de la tracción delantera en lo que hoy conocemos como segmento B del mercado, momento en el que el mercado lapidaba casi al completo los modelos todo atrás de antaño. Cierto es que el Mini de Audi era desde hace años un todo adelante con un concepto revolucionario, pero este estaba a medio camino entre el segmento A y B actual, y su elevado precio y escasas prestaciones no habían conseguido popularizar la idea y el modelo, al menos en nuestro mercado. El año 1971 comienza con rumores de fusión. Se hablaba de una posible unión entre Fasa Renault y Audi. Esta última, de la que aún no hemos hablado, fue adquirida por SEAT tal y como hablamos de ello en nuestro capítulo dedicado a la marca barcelonesa. En este puede verse el detalle de la adquisición y el motivo de la misma, dando lugar a la factoría de SEAT en Landaven y que a día de hoy produce varios modelos del grupo Volkswagen. Pero centrándonos en Renault, la mala situación de los automóviles hispano-ingleses en nuestro mercado, unido a la pésima situación en su país de origen de la otrora todopoderosa BLMC, hicieron que se barajase la opción de hacerse con la fábrica de Landaven para producir coches allí. Evidentemente no era una fusión de marcas, ya que esto hubiera supuesto compartir tecnologías por parte de las marcas madresitas en Francia y Reino Unido. Era una adquisición de fábricas solo con la finalidad de aumentar su producción, aunque finalmente esto no se produjo. En caso de haber sido, le hubiera ahorrado a Fasa Renault el tener que construir una nueva factoría. Avanzando un año, y nos situamos ahora en 1972, a nivel de producción, la factoría sentó las bases del tratado preferencial entre España y la Comunidad Económica Europea. Este anunciaba que tras la muerte de Franco, esta terminaría formando parte de dicha comunidad económica, por lo que poco a poco se iría abriendo el cupo de exportaciones, lo que además de rebote disminuía poco a poco el porcentaje de nacionalización de cada vehículo. Se daba la paradoja, que Ford había presentado al gobierno del momento un plan para volver a implantarse en España con un modelo, siendo recibida con buenos ojos. La paradoja mencionada venía de que a Ford no se le exigió un alto componente de nacionalización, cosa que sí se le había exigido a todos los fabricantes que habían decidido implantarse en España. Sí que les exigía fabricar aquí los motores, pero su porcentaje de nacionalización era de solo el 50%,
lo que incendió la sangre del resto de fabricantes ya implantados, sobre todo de Audi, en plena crisis y con un pie en la quiebra. Con este escenario, se planteó para Ford la obligatoriedad de exportar 2/3 de su producción total, así como no vender en España más de un 10% de las ventas del año anterior para no perjudicar el mercado. Esta situación a Ford no le importó mucho, puesto que su objetivo era el mercado europeo y no solo el español. Y de paso a Fasa Renault le benefició en el sentido de poder justificar así el aumento de las exportaciones, la disminución del porcentaje de nacionalización, y la necesidad de una nueva factoría, aunque esta no llegará hasta 1978. Durante 1974 se produjo uno de los sucesos más tristes de la historia de la compañía. En una de las naves de guarnecidos, se produjo un enorme incendio que terminó con la vida de 10 personas hiriendo a otras 30. Existen rumores de que fue provocado y de que empezó por 4 puntos a la vez, cosa con cierta lógica teniendo en cuenta que se estaba negociando tensamente el nuevo convenio para los trabajadores. Nunca se ha demostrado realmente si fue fortuito o provocado, pero el suceso ha quedado tristemente en la historia de la factoría. Este incendio tuvo sus consecuencias a finales de 1974, cuando la crisis del petróleo dejó miles de coches de los fabricantes españoles en las campas sin vender. El precio del combustible había aumentado, el de adquisición de vehículos también, y la demanda había bajado. La marca con mayor stock fue SEAT, con casi 53.000 coches, seguida de Chrysler con algo más de 11.000. Citroën con 8.500, Audi con 5.000, y finalmente Renault con 4.500. Sin embargo, esta cifra no se debió a una excelente gestión de la línea de pedidos, sino al mencionado incendio que provocó una gran disminución de la producción, haciendo por tanto que sobrasen menos coches por haberse hecho menos unidades. Los años 1975 y 76 supusieron cambios directivos en la marca. Primero en Francia, ya que Pierre Dreyfus iba a jubilarse cambiándose por Bernard Bernier. Y en España se cambia a don Arturo Fierro Viña por José Luis Rodríguez Ponata. Coincidiendo todo esto además con el cambio de régimen político, la conflictividad laboral subió en la factoría mucho durante esos años, aunque comparado con otras fábricas se podría decir que la vida de Renault fue de las más apaciguadas. No obstante, a inicios del 76, prácticamente todas las plantas de Fasa Renault fueron cerradas por la patronal despidiéndose a 30.000 personas, lo que para una ciudad como Valladolid en 1976 suponía una situación crítica. De todas formas, y sin que sirva de consuelo, todas las factorías españolas tuvieron una elevada conflictividad laboral, en especial SEAT, cosa que se resolvió para todas con los famosos pactos de la Moncloa que llegaron en 1979. Ahora llegamos a 1978, un año muy importante para la marca en nuestro país. La tercera fábrica de Renault en España arrancaba su andadura de forma parcial. Concretamente el 2 de enero de ese año. Un Renault 12 adquirido por la Caja de Ahorros, y sorteado entre los trabajadores, fue la primera unidad que salió de la cadena de montaje. Si bien en 1972 ya se había puesto en marcha otra fábrica en Valladolid, el proyecto de Palencia fue retrasado por la crisis del petróleo y la muerte del general Franco. Sin embargo, desde la Dirección General de Francia, se confió en el nuevo futuro político de España y se promocionó el relanzamiento de la factoría de Palencia. Se compraron 200 hectáreas de terreno en Villamuriel de Cerrato para construir allí la nueva factoría. Renault se comprometió a dar prioridad en las contrataciones a las familias de los agricultores que poseían esos terrenos, lo que ayudó también a que se cerrasen pronto los trámites. Desde el punto de vista organizativo, tanto Valladolid como Palencia se consideran un solo centro, y para Renault, España es la implantación industrial más importante para la marca tras Francia. Finaliza así la década de los 70 y la segunda parte de la historia del rombo en España. Ahora vamos a repasar uno por uno, y dando continuación a la primera parte, los modelos que comenzaron a fabricarse en España durante esos años y que sirvieron para modernizar una gama que, en según qué segmentos, empezaba a estar ya anticuada. Tras el Renault 4 unos años antes, el Renault 5 es el lanzamiento más importante para la marca en aquellos años. El Renault 5 seguía la moda impuesta por el Mini tiempo atrás, presentando un coche pequeño con amplio espacio interior. Se diseñó rápidamente, y se adaptó a escala toda la ingeniería del Renault 16 al formato de tamaño que necesitaba el 5. El chasis era un nuevo monocasco, siendo originalmente solo de 3 puertas para dejar espacio comercial al Renault 6,
aunque posteriormente llegará una versión de 5 puertas. Los primeros modelos incorporaban el sistema de cambio del Renault 4, por lo que su accionamiento se hacía como en aquellos, existiendo una larga barra que iba por encima del motor. Posteriormente se adoptó el sistema de reenvíos del Renault 16 con la palanca en el suelo. Este fue el sistema que desde el principio adoptaron los Renault 5 españoles. Para ganar espacio, el Renault 5 situaba la rueda de repuesto en el vano motor, solución que se empleó mucho en los años 70 por varias marcas. A nivel de chasis, el 5 montaba delante unos triángulos superpuestos, utilizando como elemento elástico unas barras de torsión. Detrás utilizaba un sistema de brazos tirados, usando también barras de torsión como muelle. Al igual que el 4 y el 6, y por necesidades de espacio, se colocaban dichas barras una al lado de la otra, lo que hacía que la distancia entre ejes del lado derecho y el izquierdo fuese diferente. El signo más distintivo del 5 fueron sus parachoques en material plástico, aspecto totalmente novedoso en aquellos años y que hoy nos parece normal, pero en su momento fue todo un atrevimiento. Permitían parar los pequeños golpes sin deformarse y mejoraban a los tradicionales de hierro en peso y flexibilidad. Se moverá gracias a los motores Billancourt y los Cleon-Fonte, arrancando en los 782 centímetros cúbicos y terminando en los 1397. La gama española comenzó unos meses después que la francesa, con la versión inicial de 950 centímetros cúbicos en acabado TL. En 1975 llegaría la versión GTL con un motor de 1037 centímetros cúbicos. Poco después pasará a ser el tradicional de 1108 ya visto en anteriores modelos. En ese mismo año vio la luz la primera versión deportiva, el Renault 5 TS. Su motor de 1289 centímetros cúbicos daba 64 caballos gracias a ciertos retoques, y a un nuevo carburador Bresel de doble cuerpo. La denominación TS provenía de Turismo Sport, y entraba de lleno en el grupo de los coches compactos deportivos de lujo. Competiría por precio con los 128 Sport de SEAT y los especialísimos SEAT 1200 Sport Bocanegra, ya que los 1400 le superaban en mucho por precio y prestaciones. El 5TS se distinguía por unos bonitos asientos deportivos y unas llantas específicas con diseño más deportivo. El TS será sustituido por la versión TX, que elevaría la cilindrada hasta los 1397 centímetros cúbicos. Y aunque su rendimiento se quedó en 63 caballos, la cifra de par, así como su curva, mejoró bastante. Llegados al año 1976 nace la primera versión seria del Renault 5. Se trata del 5 Copa. En Francia su nombre será Renault 5 Alpine, pero aquí se cambió de nombre porque la denominación Copa era más comercial, aunque se trataba del mismo coche. Desde hacía años, era enormemente famosa la Copa Renault 8, disputada ahora por los nuevos Renault 5. Exigente en su reglamento, muy igualada en rendimiento y con miles y miles de seguidores por los circuitos de España, el nombre Renault 5 Copa venía que ni pintado para vender una versión de carácter totalmente deportivo. Su motor de 1397 centímetros cúbicos alcanzará los 93 caballos gracias a una nueva culata hemisférica, aunque su diseño fuese de un solo árbol de levas. Alimentado por un nuevo carburador de doble cuerpo, y rematado con una elevada relación de compresión de 10:1, su rendimiento era espectacular. Sobre todo si pensamos en un reducido peso de solo 840 kilogramos. Esto resultaba en una relación peso-potencia de 9 kilogramos por caballo. Su motor permitía subir alegremente de vueltas y alcanzar las 6000 revoluciones acelerando. El interior se ambientaba con un estilo más deportivo, incorporando un cuenta-revoluciones en el centro del cuadro con grafías en tono azul. También recibía unos nuevos cinturones enrollables, una luneta trasera térmica y algún equipamiento extra. Exteriormente se añadía la denominación Copa en la carrocería y recibía un parachoques delantero más grande y deportivo. Para lograr los 170 km por hora que prometía, se ensanchaban los neumáticos hasta los 175 mm en la misma llanta de 13 del TS, pero se endurecía la suspensión engordando todos sus componentes, y tomando las pinzas del Renault 12 TS para poder detenerlo. Hasta la llegada del 5 Copa Turbo con su motor de 110 caballos, este hizo las delicias de los conductores deportivos que podían permitírselo. Por cierto, este motor dará origen al Alpine A110 más exclusivo de todos los fabricados por FASA, el A110 1400 y del que ya hablamos en la primera parte de este vídeo. Sin entrar dentro de la exclusividad de las versiones con motor central, cuya producción nunca se hizo en España.
Los Renault 5 Copa Turbo son los modelos más evolucionados que pudimos comprar en nuestros concesionarios. Basado en el mismo motor del Copa de 90 caballos, se añadía un turbo Garrett T3, lo que hacía elevar la potencia hasta los 110 caballos. Exteriormente se distinguía de los Copa atmosféricos por las llantas de aleación de tipo turbina, por el capó pintado en el mismo color de la carrocería y por una gama de colores basada en el rojo, negro y blanco. Las prestaciones mejoraban bastante, con un claro efecto turbo típico de aquellos años. Y gracias a sus 870 kilos, era capaz de acelerar el kilómetro en 30 segundos o alcanzar los 180 km por hora. Este coche ha sufrido el falso mito de que era peligroso porque su turbo entraba en las curvas al reducir, algo que cualquier persona con unos mínimos conocimientos sabe que es imposible. Más bien, su mala fama venía de las inexpertas manos de los jóvenes conductores que podían permitírselo y exprimirlo a fondo. Una vez llegado 1984, el Renault 5 de primera generación se retira para ser relevado por un nuevo Super 5, que destacará por un habitáculo más amplio y unas líneas más modernas. Del primer 5, se fabricaron 5,5 millones de coches. Ahora hablemos de un modelo exclusivo de nuestro mercado. El Renault 7, construido en Valladolid entre 1974 y 1984. Sencillamente el Renault 7 era la versión de 3 volúmenes del Renault 5. Añadía un mayor espacio de carga y un interior algo más cuidado. Para demostrar que era un modelo exclusivo sin equivalente en otros mercados, la denominación se hacía con letras y no con un número como en el resto de modelos. Equipaba un motor de 1037 cm3 y 50 caballos. Fue diseñado para no superar los 1040 cm3 y no pagar más impuestos. Superaba por poco los 130 km por hora y conseguía un consumo medio de 6 litros a los 100. Nada mal para esos tiempos. Del 7 existieron dos versiones, la normal y la TL. Desde 1977 se quedó solamente la segunda, y en 1981 se cambia la denominación de letras por la numérica tradicional. Se incorporan nuevos elementos de equipamiento y nace la versión GTL. Esta incorporará el motor 1108 de 45 caballos de tipo Cleón-Fonte en su versión de alta compresión. Finalizará la producción con casi 160.000 unidades fabricadas. Anodino, esa es la palabra que mejor definiría al Renault 14. Desarrollado en colaboración con Peugeot, estuvo en producción entre 1976 y 1984, cuando fue sustituido por un más exitoso Renault 11. A pesar de haber sido diseñado por Robert Broyer, de cuyos lápices saldría un más personalísimo Renault 12, el Renault 14 fue un modelo que no terminó de cuajar, pese a tener un buen puñado de buenas cualidades. En nuestro país se fabricó en la factoría de Palencia, aunque su permanencia en nuestro mercado fue escasa debido a unas ventas discretas que nunca terminaban de despegar. Competiría con un recién asentado segmento C, donde las carrocerías de 2 volúmenes con tracción delantera eran ya lo normal. Así las cosas, tenía rivales tan duros como el Talbot Horizon, el Fiat Ritmo, el Seat Ronda, o el imbatible Volkswagen Golf, al que pretendía desbancar como rey del segmento. Vendría a sustituir al Renault 6, pero esta vez con un concepto más conservador en su planteamiento y unos acabados mucho mejores. El Renault 14 vendría con un par de innovaciones dentro de la marca, como es el motor transversal. De hecho fue el primer Renault en montar el motor en posición delantera transversal. El motor fue diseñado y producido por la empresa Francesc de Mécanique, creada a propósito entre Renault y Peugeot para producir motores pequeños de gran serie. Cada marca aportaría el 50% del capital, y producirían motores para compartirlos, recibiendo Citroën también estas mecánicas por su absorción por parte de la marca del León. En 2013 esta empresa pasaría a ser 100% parte de Citroën, y actualmente pertenece en su totalidad al grupo Stellantis. La otra innovación será el cárter del motor compartido con la caja de cambios, con las ventajas y desventajas que ello supone. A nuestro mercado llegó con 2 niveles de equipamiento, GTL y GTS, así como 2 motores diferentes pero con el mismo origen. A nivel de vida a bordo, incorporaría novedades como los elevalunas eléctricos en las puertas delanteras, siendo el primer Renault español con dicho accesorio. También sería elevado su nivel de presentación, ya que nuestro Renault 14 sería equivalente al TS francés,
Aunque aquí no se montaron los famosos asientos de pétalo del modelo galo, en favor de unos butacones menos deportivos. Sin embargo, sí que se instalaron molduras laterales, algo que el modelo francés nunca lo hizo. Finalmente, 1984 pondría fin a la vida comercial del Renault 14. Todo ello debido a varios motivos. El primero, la aparición del Renault 11, cuyos motores eran los propios de Renault de siempre y adaptados a su uso transversal. Segundo, que las ventas del Renault 14 siempre fueron discretas en todos los mercados. Y tercero y definitivo, fue que se terminó la asociación entre Renault y PSA para seguir produciendo motores. Así terminó la vida del primer compacto moderno de Renault, que en nuestro mercado solo fue fabricado en poco más de 87.000 unidades. El nuevo Renault 18 pondría fin a la vigencia del Renault 12 desde que se presentara en el 69. Siguiendo los trazos generales de aquel, presentaría una línea de 3 volúmenes más tradicional y menos arriesgada que la de su antecesor. Se presentará en el Salón Internacional de Ginebra de 1978, con el eslogan "Un requisito internacional", dejando claras las intenciones de llegar a ser aceptado en varios mercados. El Renault 18 montaría motores más potentes y grandes que su antecesor, así como mecánicas diésel, sin olvidar las versiones con turbo que se podían elegir en ambos combustibles. En Francia nació con 4 niveles de equipamiento, TL, GTL, TS y GTS, y con motores 1400 de 63 caballos y 1600 de 80 caballos, aunque el tiempo los hará evolucionar. A nuestro mercado llegó también en 1978, fabricándose en la recién inaugurada factoría de Palencia. Inicialmente solo conoceríamos la versión GTS de 80 caballos y caja de cambios de 4 velocidades. Produciremos también los TL y GTL de 63 caballos solo para exportación, pero en 1980 llega la esperada carrocería familiar, que aportará un extra de capacidad y convivirá un tiempo con la equivalente del extinto Renault 12. Aparecen entonces las cajas de 5 velocidades y se pasa la producción a la fábrica de Valladolid. Los parachoques pasarán a ser de material plástico en vez de metálicos, y las llantas dejarán los 3 tornillos de anclaje por las de 4 tuercas. También verán la luz las versiones turbo diésel, que tuvieron buena aceptación desde el inicio. Estos modelos serán conocidos como los entreseries, porque a pesar de los cambios conservarán el salpicadero antiguo y el mismo equipamiento en líneas generales. Pero en 1983 se introducirán elementos del Renault Fuego, modelo que aquí no se llegó a producir pese a que se pensó en ello. Es entonces cuando se incorporará un salpicadero más moderno, un nuevo spoiler bajo el parachoques delantero, asientos algo diferentes, nuevos colores, equipamiento y terminaciones, y aparece la deseada versión turbo de 110 caballos. Al año siguiente, en 1984, se producen nuevos cambios. La parrilla delantera modifica su diseño, aparece la versión GTL para nuestro mercado. El turbo aumenta su potencia hasta los 125 caballos, y aparece la nueva versión GTX con motor de 2 litros y 110 caballos. 1986 será el año que verá el fin del Renault 18, que dará lugar a un más moderno en todos los sentidos Renault 21. Damos por finalizada la segunda parte de este vídeo. Hemos repasado la trayectoria, en líneas generales, de Renault en España durante los años 70, finalizando en 1980. Hemos visto todos los modelos que FASA comenzó a fabricar en los años 70, y que finalizaron su vida comercial bien entrados los 80. En nuestra tercera parte daremos otro paso más a la historia del rombo en España, y veremos la renovación de la gama con los nuevos modelos que fueron llegando.